Judith, pero si son las 5 de la mañana. Ya vale, pero a ver, escúchame. Es que tengo un problema y es urgente, ¿vale? No sé cómo decírtelo porque lo mismo me matas, pero el jefe nos mandó ayer, bueno, me mandó ayer un correo que quiere para mañana un informe sobre el ISO 20000, 27001 y el CMMI, y nos lo mandó la semana pasada el correo. Pero necesitamos... ¿Qué? ¿Se me qué? ¿Qué es ya, eso? Ya lo sé que no sabemos lo que es, yo tampoco tengo ni idea de qué es lo que es eso. Yo te puedo contar más o menos algo que he estado investigando antes de llamarte, pero me he empezado a agobiar y ¿qué hacemos? Porque es para mañana, a las 7 de la tarde. Te mato. Ya lo sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es CMMI? ¿Qué es ISO? ¿Qué es eso? Yo te cuento. Según el Software Engineering Institute, ¿vale? Hay 3 dimensiones en una empresa: las personas, los procedimientos y métodos y las herramientas y equipos, ¿vale? ¿Sabes qué es lo que mantiene todo eso unido en una empresa? No, ¿qué? Vale, sí, son las 5 de la mañana, no. Los procesos, ¿vale? Los procesos son los que hacen que todo en la organización esté unido, ¿vale? Entonces, estos permiten alinear la forma en la que se realiza la actividad, abordar la escalabilidad y le proporciona una manera de incorporar conocimientos acerca de cómo hacer las cosas mejor en su propia organización, ¿vale? En otras palabras, los procesos permiten a las empresas aprovechar recursos y analizar las tendencias de su actividad, ¿vale? Sabes que estamos en un sector donde el nivel de competencia del sector informático es altísimo. Entonces, necesitamos aumentar la productividad y la competitividad del equipo. ¿Cómo lo hacemos? Pues mejorando los procesos de desarrollo de software para conseguir, primero, reducción de costes, segundo, incrementar la productividad y tercero, aumentar la calidad de los servicios y de los productos resultantes. Además, todo esto necesitamos alinearlo con lo que se conoce como el ISO 20000, el CMMI, entre otros, para poder competir con los mercados globalizados donde en muchos casos son requeridas certificaciones y evaluaciones. Por eso el jefe necesita el informe para mañana. ¿Eres consciente del lío en el que nos hemos metido, verdad? Un poco, pero es que es para mañana. Ya, no me mires así, ¿qué hacemos? Se acabó. Levántate. Hay que montar una reunión urgente con los expertos. Vale. Ponte las pilas. Tenemos mucho que hacer. En cuanto a los objetivos de la reunión que está por dar comienzo, debemos ponernos en las manos de los mejores expertos para, como bien vemos, tener claros los conceptos, diferenciar cada uno de ellos para poder tener una idea muy clara de lo que estamos hablando, ver cuáles son sus beneficios tanto como para la empresa como para nuestros posibles futuros proyectos, ver cuál sería la certificación y la evaluación que requerirían cada uno de ellos y, por último, establecer una comparativa para poder tomar una decisión y enviar el informe. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Mi nombre es Tatiana Rubio Sánchez. Y yo soy Judith Mordillo Córdoba. Y juntas formamos parte del Departamento de Gestión de la consultora A. Muy bien, hoy contamos con la participación de Diana, nuestra experta en ISO 20000. Hola. Buenas tardes, Diana. Con Paloma, experta en ISO 27001. Hola. Muchas gracias por venir. Con Antonio, nuestro experto en CMMI. Hola, buenas tardes. Hola, Antonio. Buenas tardes. Y por último, nuestro certificador de AENOR para la evaluación y certificación. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias por acudir a la consultora A. Como bien sabéis, necesitamos vuestra ayuda y sentiros como en casa. Muy bien, pues si os parece bien y sin más dilación comenzamos. Si os parece bien, me gustaría empezar con una pequeña introducción o una pequeña definición a estas metodologías, quizás su objeto de estudio o en qué procesos o áreas claves se estructura. ISO 20000 es una norma internacional estandarizada y publicada por la organización ISO. Su objetivo es certificar a empresas y organizaciones que cumplan con los requisitos de la norma. Esta norma se basa en demostrar la calidad de los servicios basados en tecnologías de la información.
Mm, Establece la implementación efectiva, un planteamiento estructurado para los servicios con el objetivo de añadir valor a las empresas y que éstas puedan demostrar el uso de las buenas prácticas. Esta norma ISO 20000 se estructura en varias normas. Las más populares y utilizadas son la ISO 20001 y la ISO 20002, que son las cuales más empresas con las que más empresas se han certificado. Pero también hay otras de la familia de la norma ISO 20000 que son muy interesantes, como por ejemplo la ISO 20009. Esta norma se basa en servicios en la nube. Todo tipo de servicios, bien sea servicios como infraestructura, servicios como plataforma o servicios como software. Muchas gracias, Diana. Bueno, pues hola a todos, soy Paloma y os voy a hablar un poquito sobre ISO 27001. Este ISO es un estándar internacional que se basa en la seguridad de la información de la empresa. Este ISO nos permite asegurar la confidencialidad y la integridad de los datos e información de una empresa y así poder ser capaces de analizar y gestionar todos los riesgos de los procesos. Tengo que decir que este ISO no tiene una metodología concreta, pero sí que es verdad que todas las organizaciones siguen 5 aspectos importantes. En primer lugar, lo que hacemos es establecer un marco de evaluación de los riesgos. En segundo lugar, después de haber hecho el marco, tenemos que proceder a la identificación de estos riesgos y, por tanto, al identificar unos riesgos, tenemos que analizarlos. Y por último, lo que tenemos que hacer es evaluar todo el proceso. Bueno, ¿qué más os puedo contar? Sí, mirad, la duración de la implantación de este ISO dura aproximadamente entre 6 y 12 meses, dependiendo de la madurez de la empresa. Y una vez obtenida la certificación, tiene una fecha de caducidad de 3 años. Y bueno, pues yo creo que os he contado todo lo importante de este ISO, pero así como resumen, lo que quiero que quede claro es que es un estándar de protección de la información de los riesgos que pueda sufrir, obviamente externos. Y bueno, pues que tenéis que tener en cuenta que es algo imprescindible en todas las empresas. Y bueno, pues os dejo con Antonio, que os va a hablar un poquito sobre el CMMI. Y eso, adiós. Muchas gracias, Paloma. Bueno, pues yo voy a hablaros sobre el CMMI y básicamente se podría resumir o definir en que es un modelo que permite medir la capacidad y madurez de las empresas que desarrollan el software. Aunque si buscamos una definición más completa o compleja, deberíamos decir que el CMMI es un modelo de aseguramiento de la calidad que busca la mejora continua de las organizaciones mediante el análisis y el rediseño de los procesos que subyacen en la organización, con el propósito de lograr la mejora de esos procesos. Esto, además, se consigue mediante la provisión de un conjunto de mejores prácticas basadas en casos de éxito probados de organizaciones experimentadas en la mejora de procesos, ayudando a identificar objetivos y prioridades para mejorar los procesos de la organización, dependiendo de las fortalezas y debilidades de la organización que son obtenidas mediante un método de evaluación. Además, dos de los principales objetivos del CMMI son, por un lado, aumentar la capacidad y madurez de la empresa y, por otro, mejorar la calidad, el tiempo y el costo para lograr la satisfacción del cliente. Por lo que, aplicando el CMMI, conseguiremos ventajas como mejorar la imagen de marca, mejorar la calidad del producto, conseguir una reducción de costes de la empresa debido a la mejora de esos procesos, aumentar la productividad, etc. Sin embargo, por el contrario, el proceso de evaluación es costoso en tiempo y esfuerzo, por no indicar que, además, el principal problema del CMMI es la falta de adecuación al enfoque de servicios. Consta de 13 procesos definidos, organizados en 4 bloques, como se puede ver en la diapositiva. Se ha organizado de esta manera de acuerdo a los temas que lo contienen. Además de estos 13 procesos, tiene también un proceso de planificación e implementación de servicios, como lo había mencionado en la diapositiva anterior. Tiene unos requisitos del sistema de gestión de servicios y el ciclo de mejora continua PDK. PDK quiere decir plan, que es establecer la documentación y la homologación de las políticas, los objetos, planes y procesos.
Además de esto, el desempeño del sistema de gestión de servicios y una monitorización continua, medir, evaluar los indicadores del desempeño del sistema de gestión de servicios. Y por último, contiene el hacer, que es implementar y desarrollar la transición y la entrega de mejora. Esta norma ISO 20000 se puede aplicar a cualquier organización o empresa que contenga servicios basados en tecnologías de la información. Y en relación con otras normas o con otros modelos o otras metodologías, ISO 20000 está basada en la norma BS 15000. Es totalmente compatible con ITIL o guía de mejores prácticas. O sea, es decir, que pueden ir de la mano y si una organización o empresa sigue la guía de mejores prácticas, pues con la norma ISO 20000 le va a ir muy bien para poder certificarse. Y esta norma está totalmente alineada con otras muy interesantes como son la 9001 o la ISO 27001, que es la de seguridad de servicios de tecnologías de la información. ¿Por qué recomendar a las empresas certificarse? Porque tienen la oportunidad de demostrar que cumplen con las normas de calidad y que ofrecen servicios de calidad. Esto les va a permitir alcanzar un alto nivel de prestigio y les facilita una exitosa negociación con proveedores y con clientes. Bueno, pues os voy a hablar un poquito sobre la estructura de la norma ISO, que básicamente tiene 10 secciones, que os voy a dejar un esquema por aquí para que lo vayáis siguiendo, y bueno, os los voy a explicar un poquito por encima. En primer lugar tenemos el objeto y el campo de aplicación, que como todos sabéis, toda norma comienza por la aportación de unas orientaciones sobre el uso, una finalidad y un modo de aplicación. En segundo lugar tenemos las referencias normativas, que se recomienda la consulta de ciertos documentos indispensables para la aplicación de este ISO. En tercer lugar tenemos términos y definiciones, en los que debemos describir la terminología aplicable para este estándar. En cuarto lugar podemos ver el contexto de la organización, y este posiblemente sea el primer requisito en el cual se recogen indicadores sobre el conocimiento de la organización y su contexto, y por supuesto de la determinación del alcance. En quinto lugar tenemos el liderazgo, en el que es obvio que todos los empleados deben ir en una misma dirección, y para ello la alta dirección deberá repartir una serie de roles, responsabilidades y autoridades dentro de esta empresa. En sexto lugar tenemos la planificación, que esta destaca por la importancia de la determinación y de riesgos y oportunidades a la hora de planificar un sistema de gestión de seguridad de la información, así como de establecer lo que son los objetivos de la seguridad de la información y el modo de lograrlos. En el número 7 tenemos el soporte. Es obvio que toda organización debe contar con unos recursos, unas competencias, una conciencia, una comunicación y una información documentada y pertinente para cada uno de los casos que nos podamos encontrar. En el número 8 encontramos la operación. Pues toda norma indica qué es lo que se debe planificar, implementar y controlar en los procesos de la organización, y a su vez hacer una valoración de todos los riesgos de la seguridad de la información y un tratamiento de ellos. En el número 9 encontramos una evaluación del desempeño. En este punto se establece la necesidad y la forma de llevar a cabo el seguimiento, la medición, y para asegurarnos así de que funciona tal y como lo hemos planificado. Y por último tenemos la mejora. Este punto tendrá lugar cuando se encuentre una no conformidad y, por supuesto, cuando queramos siempre reinventarnos. Es obvio que en todos estos temas necesitamos estar a la última y reinventarnos en cada momento y mejorar todo lo que ya tenemos hecho. Y bueno, Antonio, cuéntanos un poquito tú del CMMI. Y ahora os hablaré de las etapas que tiene este modelo, comenzando por una que no aparece ahí en esta diapositiva, con este esquemita que estamos mostrando, que es el nivel 0. El nivel 0 es el nivel donde se encuentran todas las empresas que no tienen un proceso definido, los presupuestos se disparan, hay problemas para entregar el proyecto a tiempo, no hay control sobre el proyecto, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, lo normal, que esta parte sería vuestra empresa, que ahora mismo no tiene un proceso definido. Por lo tanto, voy a explicar los siguientes niveles. El nivel 1
Sería el nivel inicial, que no se tiene definido un proyecto ni se tiene un control sobre él, pero sí logran cumplir los objetivos. Por lo general esto no es gracias a la empresa porque no tiene definido procesos, sino gracias a los integrantes de esta empresa que hacen esfuerzos sobrehumanos o por la competencia. El nivel 2 sería el gestionado o el repetible, que los procesos sí se planifican, se revisan, se llevan a cabo y se comprueba que cumplen los requisitos. Por lo que en este caso ya se está empezando a llevar un control sobre el proyecto y se puede saber el estado de este en todo momento. El nivel 3, que sería el nivel del medio, sería el definido. En este, además de obtener las características del nivel anterior, se ajusta a la política de procesos de la organización alineados con la directiva de la empresa. Además es un nivel donde los proyectos están establecidos, los documentados y con objetivos concretos. Y los procesos igual. Como nota en este nivel, cabe mencionar que la mayoría de las empresas se quedan estancadas en este nivel. ¿Por qué? Porque obtienen muchos beneficios, se empiezan a ver ya menos gasto en el presupuesto, al final la productividad sube, entonces las empresas se conforman con eso, ¿de acuerdo? El siguiente nivel sería el cuantitativamente gestionado. Esto quiere decir que es un proceso definido y controlado utilizando técnicas de cuantificación. Sus objetivos pueden ser medidos para alcanzar las necesidades de los clientes y de la organización sin dejar de lado las métricas de gestión. Y el quinto nivel y último sería el optimizado, que además de obtener los niveles además de obtener los beneficios del nivel 4, se revisa, son procesos que se revisan y se modifican para adaptarlos a los objetivos de negocio ya. Además, se establece una mejora continua que por lo general, una mejora continua de las actividades que por lo general suelen ser innovadoras. También cabe mencionar como nota en este nivel, además de que en el 3 las empresas suelen quedarse, las empresas que suelen intentar alcanzar el nivel 5 suelen hacerlo conjuntamente con el 4, ya que van, por así decirlo de alguna manera, de la mano. ¿De acuerdo? Fantástico, muchísimas gracias a los tres. Tomamos nota. Bueno, si os parece bien, nuestro experto en evaluación y certificación, cuando quieras, estamos preparadas. Bueno, como ya han comentado, yo soy Álvaro, certificador de AENOR. Para los que no lo conozcáis, esta empresa es una de las principales empresas que gestionan el mayor abanico de normas ISO. Bueno, creo que la información que han dado mis compañeros es bastante acertada, pero bueno, voy a añadir un poco sobre la evaluación y la certificación. Y también del CMMI, aunque AENOR no es un centro que examine sobre este último modelo. En primer lugar, la norma ISO 20000, son muy similares, ¿vale? El proceso es muy parecido en las mismas. Principalmente comienza con una auditoría interna que se requiere a la empresa antes de hacer la certificación o evaluación por parte del centro certificador. Si no supera la auditoría interna, no se procede a la evaluación o certificación. Una vez la empresa se somete a la auditoría interna, ya sea por parte de la empresa, por otro centro o por el centro examinador, puede el centro examinador comenzar con la evaluación. En el caso de la norma 20000, si se somete a la empresa a los requisitos de la norma 20000 y los supera, se le entrega la certificación. En caso de que no los supere, no se le entregaría la certificación. Es decir, es una certificación total. No se puede, o se aprueba o no se aprueba, por decirlo así. Del mismo modo, una vez para esta evaluación lo que hacen es que te entregan un documento escrito que la empresa tiene que rellenar con sus características, así como se comprueba la información del documento escrito con la eficacia y eficiencia del sistema de que se está evaluando, para ver si cumple los requisitos. Bueno, una vez se obtiene el certificado, se hace una revisión anual de mantenimiento mediante auditorías y de mismo modo se renueva el certificado al cabo de 3 años. Como es una norma muy compleja, la opción que dan es, si no queremos renovar toda la norma porque es una tarea, como hemos dicho, más compleja, podemos renovar una de las partes. Por ejemplo, en vez de renovar la 20000, renovar la 20001 o la 20002, que son las más típicas dentro de esta norma. En segundo lugar está la norma 27001. Funciona de una manera muy similar, pero la única diferencia es que una vez realizada la primera auditoría, comienza un periodo, en caso de no superarse la evaluación, digamos, que es el de visita a auditoría, una nueva auditoría que realiza la empresa certificadora, como dando una segunda oportunidad a la empresa.
Esta visita adicional, es la que permite a la empresa, en caso de solventar sus errores, si se considera que ha tenido un sistema eficiente, pero no han solventado todos los errores, le dan una segunda oportunidad. Una vez solventados los errores, como comentábamos, ya podrían obtener el certificado. En caso de no obtener el certificado, aquí hay un error muy importante que generalmente tienen todas las personas sobre las normas ISO, y es que aunque no se obtenga la certificación, se obtiene un beneficio, ya que, por ejemplo, si aplicamos la norma ISO y suspendemos la certificación, ya habremos entrado en el estándar de la norma ISO 27001. Es decir, nos beneficiamos, ya que ahora sabríamos identificar y controlar los riesgos, obtendríamos la mayor flexibilidad y ya podríamos atender a las expectativas de los clientes y proveedores de las cuales antes no éramos conscientes. Eso sucede tanto si aprobamos la certificación como si no. Por último está el CMMI. Si bien nosotros nos encargamos de la certificación, el Instituto de Massachusetts de Ingeniería del Software es quien cuenta con empresas certificadoras del título. La principal diferencia con las normas es que no es una norma, sino que es un modelo. ¿Vale? Además, la evaluación es distinta y en este caso sí que hablamos de una evaluación parcial. Es decir, no se supone aprobar o no para obtener la certificación, sino que en este modelo lo que hacen es que nos asignan una puntuación desde el 1 al 5, ahora veremos a continuación. Y por último, no se trata de obtener un certificado, es decir, es un único modelo de mejora. En cuanto a la evaluación, que es lo que estábamos comentando, se intenta trabajar, es decir, las empresas que se someten a un modelo de CMMI mediante dos estándares que son el SCAMPI y el ARC, que son uno de los métodos más importantes del CMMI, se evalúa los niveles de madurez del servicio o de la empresa. Es decir, se pone un 1 al 5 en función de si se considera que tienen los procesos no confiable, por ejemplo, es el nivel 1, informales el nivel 2, estandarizados el nivel 3, monitoreados el nivel 4 y optimizados el nivel 5. ¿Vale? El 5 digamos que es la mejor opción. Y lo que se puede hacer también es que en vez de trabajar con los niveles de madurez, aportar un valor del 1 al 5 según la capacidad del servicio para posteriormente, cuando se realice de nuevo este método, comparar si ha mejorado o no la empresa. En cualquier caso, tanto las normas como el modelo son importantes para la empresa, pero lo que es importante sobre todo es que si en el caso de las normas, como son las que tienen mayor coste de aplicar para obtener la certificación y demás, si queréis obtener alguna de las normas o el modelo, que os pongáis en contacto desde el principio con una empresa certificadora de los mismos, ya que podéis evitaros el coste que os supone presentar nuevamente la prueba y además es más posible que tengáis más posibilidades de obtener la certificación. Bueno, pues solo me queda agradeceros a todos y cada uno de vosotros vuestra participación. Desde la consultora queremos daros las gracias por vuestra información. Nos ha sido de gran utilidad y cualquier cosa que necesitemos, no dudéis en que nos pondremos en contacto con vosotros. Muchas gracias. Bueno, hasta luego y ha sido un placer. Ha sido un placer, gracias por contar con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros y ha sido un placer. Gracias, y cualquier duda que tengáis, pues nos decís. Un saludo. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, pues nada, hasta que ha ido la reunión, ha ido bastante bien, la verdad. La verdad que sí, están muy puestos, nos ha venido bien. Sí. No sé, pienso que si ya de por sí el mundo de la calidad del software, de los modelos y normas era muy complejo, no lo va a ser menos si intentamos adoptar estas medidas, pero está claro que si queremos competir a nivel internacional, en un tiempo deberíamos implementarlas. Sí, la verdad es que estoy aquí elaborando el informe para el jefe, que no nos mate. No. Y yo creo que lo más conveniente es, en cuanto a la norma ISO 27001, implementarlo como estándar, ¿vale? Porque nos permitirá ganar los beneficios de la norma, entre los cuales podemos resumir, según la reunión, son identificación de los riesgos y definición de control para gestionar y eliminarlos, flexibilidad para adoptar controles en todas las áreas seleccionadas de una organización, atender a las expectativas de los clientes y de los proveedores en cuanto al tratamiento de la información. Entonces, yo creo que no tenemos que invertir por el momento en la certificación, pero más adelante, cuando crezcamos como empresa y cuando pretendamos
competir en ámbito internacional, pues será importante y deberemos certificar la norma, seguramente. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y qué opinas sobre el CMMI y el ISO 20000? Pues he hecho más o menos una tabla comparativa, voy a explicártelo y más o menos vemos qué podemos hacer con ella. Si te parece bien, te voy a empezar explicando qué tiene el ISO 20000 que no tenga el CMMI. Por lo que hemos encontrado y por lo que nos han contado los expertos, la gestión de la seguridad de la información no es tenida en cuenta en el CMMI, mientras que en el ISO 20000 sí que aparece, e incluso he visto que se alinea con el ISO 27001, que tú y yo queremos implementar sí o sí desde el principio, como tú bien has dicho, para los sistemas de gestión de seguridad de la información, que es lo que nosotras pretendemos. Bien, por otro lado, la gestión económica de los servicios. En ISO 20000, la gestión financiera de los servicios es tan importante como la gestión del proceso, pero en CMMI no aparece tan explícitamente. Por otro lado, la gestión de los problemas. CMMI lo trata en el área de proceso de resolución de incidentes y poco más, pero en ISO 20000 es mucho más completo. Por último, el gobierno de los procesos operados por otras partes. En CMMI solo se tiene en cuenta el caso en el que el proceso es operado por el proveedor. Por otro lado, miremoslo al revés. CMMI, ¿qué tiene que no tenga ISO 20000? Pues mira, la gestión del riesgo es mucho más completa. En ISO 20000 es mencionado únicamente como la responsabilidad de la alta dirección, sin entrar en mayor detalle, pero en CMMI se centra mucho más. La evaluación por niveles de madurez. Bueno, ya sabes que las normas ISO se certifican o no se certifican, pero como bien nos ha contado Antonio y como nos ha contado nuestro evaluador Álvaro, el CMMI nos permite evaluar por niveles de madurez, lo cual nos permite comparar entre el grado de implantación de CMMI en diferentes organizaciones y poder definir un camino evolutivo para la mejora de los procesos relacionados con nuestros servicios. Bien, por otro lado, la descripción de las áreas de proceso. En CMMI hemos visto que es más completa que en ISO, porque profundiza mucho más en los procesos. Hemos visto todo el desglose con nuestros compañeros. Y bien, por último, el control estadístico de procesos, lo cual me parece interesante. Los niveles de alta madurez, como el 4 y 5, si mal no recuerdo, tratan el control estadístico de procesos, y es ahí realmente donde se encuentra la diferencia con el ISO 20000. Bueno, y a todo esto seguramente te preguntarás, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? ¿Vamos a elegir como prioritario el ISO 20000 o el CMMI? Pues mira, sinceramente creo que no existe una mejor opción ni una única respuesta. Ambos modelos pueden ser utilizados para la mejora de la gestión de servicio, que al final es nuestra área. El alcance de ambos modelos me parece muy similar y si bien hay ciertos parámetros que yo consideraría para tomar esta decisión. Por un lado está el idioma. Hace nada el ISO sacó su última versión en castellano, pero CMMI aún no tiene la versión castellano. Por otro lado tenemos el acceso a la norma o al modelo. Las ISO en general y la ISO 20000 son de pago. Lo tenemos claro y nos lo han dejado bastante claro los expertos. Y CMMI todavía se puede descargar gratuitamente, o sea que es un punto a favor para CMMI. Por otro lado, quería hablar, y te lo he dicho antes, lo más importante, los niveles de madurez. Me parece muy interesante porque la amplitud de este punto se puede dividir en muchos. Por un lado, que el ISO 20000 actualmente no contempla de niveles de madurez, como ya hemos visto. Pero es cierto que he encontrado que se está trabajando en una norma de ISO que permitirá evaluar la ISO 20000 usando los niveles de madurez de un ISO que es el 15504/7, ¿vale? ¿Esto qué implicaría? Pues que podríamos hablar de que realmente los beneficios de la implantación de este ISO serían comparables a los que se obtendrían implementando el nivel 3 de CMMI. Entonces, es cierto, aún así, que existe una parte de la norma de ISO que trata la evaluación de los procesos, pero no trata de la madurez como tal, al igual que CMMI. Entonces, bueno, queda un poco intermedio. El número de implantaciones. Esto es importante, puesto que existen muchísimas, pero muchísimas implantaciones del ISO 20000, muchísimas más que de CMMI. En España, por ejemplo, apenas existen implantaciones del CMMI, mientras que las de ISO 20000 se encuentran por centenares. Por otro lado, te quería hablar de la certificación o de la evaluación, como nos ha hablado Álvaro. El ISO 20000, como hemos visto, es certificable. Los resultados de la auditoría están respaldados por una entidad de certificación, AENOR mismo, que podemos tener contacto con ellos. Como te comenté anteriormente, y como nos ha comentado Álvaro, el SEI no emite un certificado, solo acredita a los auditores que pueden emitir o no un diploma o certificado para el CMMI. Entonces, esto es un punto a favor del ISO. Por otro lado, me gustaría hablarte del esfuerzo y coste de la auditoría o de la evaluación.
Como se comenta, las evaluaciones, que no hablamos de auditorías en este caso, del CMMI, suponen mucho esfuerzo a la organización. Para nosotros sería, en coste interno y preparación, espantoso. El esfuerzo es muy superior a certificarse en ISO 20000, con lo cual es otro punto a favor del ISO. Y por último, me gustaría hablarte de otras normas implementadas en la organización. Como bien hemos estado de acuerdo las dos, implementar el ISO 27001 nos sale rentable y es una de nuestras decisiones finales. Pues bien, te comento que las normas, precisamente como el 27001, para los sistemas de gestión de seguridad de la información o el ISO 20000, en este caso para la gestión de los servicios, han tenido muchísima demanda estos últimos años. Ambas normas se rigen por el modelo PDCA y obviamente son más cercanas a la filosofía del ISO 20000 que del CMMI. Por lo tanto, disponer de estas normas, si ya tenemos el ISO 27000, va a ser mucho más fácil adoptarlo por la organización que un CMMI. Otro punto a favor del ISO. Es por todo ello que creo que deberíamos optar primero por la norma ISO 20000. Podríamos incluso contactar con Álvaro Jiménez de AENOR para que nos ayudase desde la compañía y más adelante buscar quizá ayuda en las empresas que garantiza el Instituto de Massachusetts de Ingeniería del Software, como bien nos han comentado los expertos. En cualquier caso, ya sabemos qué proponerle al jefe en el informe y no nos cabe la menor duda de que nos deberíamos de dejar en manos aconsejadas de una gestora externa y de los mejores expertos. Bueno, ¿qué te parece? Pues un día largo, pero ya se ha acabado, ¿no? Ya tenemos el informe hecho. Por fin lo hemos conseguido. Así que nada, toca.